Del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versos del 1 al 12. Viendo la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Entonces, tomando la palabra, les enseñaba así: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Con mucha alegría y respeto me dirijo a ustedes y les doy este saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y quiero compartir con ustedes este espacio que me ha permitido Steven Ramos, asignándome el tema de cómo mejorar. Y es una pregunta muy auténtica porque en algún momento de nuestra vida siempre hemos tenido esa tendencia a querer realmente hacer un proceso de accesis, un proceso de subir en nuestra espiritualidad, de poder alcanzar unos niveles más benéficos para nuestra vida, a lo mejor desde la evangelización, a lo mejor desde nuestra vida cristiana, a lo mejor desde nuestra forma de entender creyente la vida. Pues bien, esta pregunta auténtica que se hace todo ser humano, que ustedes se la han hecho, que yo me la he hecho, y que a veces es como una sana angustia de querer ser buena persona, de ser bueno para sí mismo, bueno para los demás, va a depender de dos visiones. Una visión va a ser la visión lógica de la vida, donde al ser humano se le enmarca dentro de un deber ser. Entonces aparecen las doctrinas, muchas veces intransigentes, aparecerán las normativas que muchas veces también son intransigentes, que no permiten el error, y cuando un ser humano, una persona, sale de esos parámetros, es juzgada, vilipendiada, hecha a un lado o termina siendo incompatible con el resto de las personas que tratan de seguir esa normativa del deber ser. Y la otra postura va a ser la postura de la existencia, la postura existencial, donde nos damos cuenta que el ser humano no está basada su vida en normativas del deber ser, sino de las posibilidades de ser. ¿Cómo así? En la primera visión, entonces, aparecerán de forma lógica las ideas. Entonces, todo lo rige el mundo de las ideas. Y eso a lo mejor no es tan aconsejable, porque vamos a tener la gran decepción de que cuando una persona basa su vida solamente en ideas, pueda que aparezca una idea mejor que la que le ha apostado durante toda su vida, y su vida se va a ir al trasto y va a llegar la gran crisis y van a llegar este derrumbamiento de esquemas personales fuertemente. Porque es que el mundo del ser humano, la vida del ser humano no la hacen las ideas. La vida del ser humano la hacen son las experiencias que alimentan la existencia. Entonces aquí aparece la segunda visión, que es esa visión de lo dialéctico. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas no siempre son lo que tienen que ser, sino que aparecen de acuerdo a las consecuencias, y a veces tenemos datos que asumimos de una forma más placentera, como datos que a veces no son incomprensibles e incómodos de asumir, lo que a veces acostumbramos a llamar bueno o malo, que se enmarca incluso dentro de esas dos ideas ya muy preconcebidas y muy metidas dentro de nuestro proceso como humanos. La visión dialéctica de la vida, la visión existencial, nos va a decir, bueno, la vida no es una línea recta, la vida no es como un escalar perfecto, sino que va a ser más bien como un remolino, donde sabemos que muchas veces tendremos momentos de ascenso, momentos de descenso, donde la vida no se basa en ideas, sino que se basa en los actos propios de la existencia. Y eso es
para nosotros fundamental, porque vamos a entender entonces muy bien a la persona de Jesús, que precisamente viene y pone todo un sistema de ideas religioso que estaba en su entonces, todo un sistema de ideas político, todo un sistema de idea militar que había en su entonces, pone a tambalear todas las estructuras, porque Jesús no habla desde las ideas, sino que habla desde la existencia. Y eso es bellísimo en nuestro Señor, porque siendo verdadero Dios, verdadero hombre, Jesús asume nuestra humanidad de esa forma, de una forma dialéctica, desde la existencia misma, de lo que hay allí, de lo que existe allí. Entonces, cuando tenemos este presupuesto claro de que la vida parte de lo que hay, parte de lo que realmente tenemos y no simplemente un mundo de ideas que pueden cambiar una por otra, entonces empezamos a hablar de serio, porque nos damos cuenta que la vida, en la medida en que somos capaces de percibirla en su ser allí, en tal cual nos llega, podemos transformarla. ¿Por qué el ser humano puede transformar la vida? ¿Tenemos esa capacidad? Claro que la tenemos. El ser humano es el único ser que existe en este mundo así, existiendo. Existir viene del latín ex exister, que es estar sentado fuera de. Y el ser humano, más que vivir, existe, porque él es consciente de su propia existencia, es consciente de la existencia de los demás y es consciente que puede lograr ese estado de bienestar. No hay un sentido a la vida, no hay un sentido de por qué se hace todos estos esfuerzos de conseguir estos beneficios, pues la vida termina teniendo un sinsabor. Por eso, a esta pregunta, ¿cómo hacer para mejorar?, también vamos a meter la parte metodológica. Y es muy bonito porque vemos que la pregunta encierra muchas realidades, pues que en este momento tratamos de hacer que sean fáciles de poder comprender. Bueno, entonces, ¿cómo hacerlo? Pues existen varios métodos. Uno de los que de pronto nos puede servir mucho de cara a nuestra vida creyente es hacer proyectos de vida. Un proyecto de vida donde de forma práctica, de forma concreta, tú te pongas a hacer, por ejemplo, una primera parte que es tu autobiografía. Entonces, desde lo que más tengas recuerdos y lo que han contado de tu infancia hasta tu momento actual, tratar de hacer una autobiografía muy minuciosa. Cuando naciste, en qué lugar naciste, cómo se llaman tus padres, si eres el hermano número 1, 2, 3, 4, en el orden de nacimiento, si eres hijo único, hija única, si recuerdas datos de tu infancia, cómo fue esa infancia, qué querías cuando eras más pequeño o más pequeña, ver las amistades, acontecimientos que han marcado mucho la vida de pronto en la infancia, que a veces vienen fácilmente este tipo de recuerdos muy agradables, otros a veces un poco dolorosos. En la adolescencia sí que más, tendremos muchos recuerdos. La vida profesional, cómo se pensaba o cómo se ha ido logrando hasta el día de hoy. O sea, hacer un ejercicio de, de autobiografía muy concreto, muy sincero, donde abarques todas estas dimensiones. Primero, una dimensión humana, la dimensión de cómo te presentas tú ante el mundo, qué percepción tienes de ti mismo, de ti misma. Una dimensión comunitaria, que es la forma en la que tú te has desarrollado a lo largo de tu vida, por ejemplo, con la primera comunidad que es tu familia, después en el colegio, en el trabajo, en la parroquia. Una dimensión espiritual donde también puedas ver cómo ha sido este camino de seguimiento del Señor. Si ahí podemos encontrar muchos elementos, a veces las vidas de unos no se parecen a las vidas de otros, y eso es lo hermoso y singular de la existencia, que precisamente nos apunta a eso, que la vida no es lógica, sino que es dialéctica, que la vida no está determinada por sí misma, sino que es el ser humano que en su individualidad, en su singularidad, se va autodeterminando, cada hombre, cada mujer. También la cuestión de la dimensión profesional, cómo trabajas, cómo ejerces tu trabajo, cómo están tus estudios. O sea, hacer una autobiografía donde puedas plasmar tu existencia. Y de ahí, haciendo ese ejercicio sincero de tu autobiografía, poder hacer un proyecto de vida. La palabra proyecto precisamente eso, es algo que se lanza delante de sí para poder uno jalonar y caminar hacia esa decisión. Porque también hay que hacer una cosa muy importante. Nosotros muchas veces hablamos de propósitos, de metas, pero muy pocas veces hablamos de decisiones. Y en ese sentido, la decisión es la que le da sentido al proyecto. O sea, ¿qué decisiones estás tú
dispuesto o dispuesta a tomar, y jalonas hacia ese proyecto habiendo lanzado hacia adelante, tratando de anticiparte en el tiempo acontecimientos que tú mismo, tú misma puedes ir construyendo, porque si hay algo hermoso del futuro es que el futuro no está escrito, y también esta posibilidad nos permite a nosotros leer la historia, leer el contexto, leer nuestra propia realidad y transformarlo. Y eso también es una capacidad que tiene el ser humano, de transformar el futuro o de crearse futuros posibles. Entonces, esa es una forma muy práctica de cómo hacer para mejorar. Una autobiografía bien concienzuda, bien sincera consigo mismo, consigo misma, y a raíz de esa autobiografía ver cuáles son los anhelos en esas mismas dimensiones, personal, comunitaria, espiritual, profesional, cómo me proyecto, por ejemplo, yo de aquí a 5 años, a 10 años, cómo me veo yo en ese lapso de tiempo, cómo me veo yo allí actuando, cómo me veo yo viviendo la vida. Entonces, esa es una forma muy práctica de poder hacer cambios en la existencia. Y finalmente, volver a la parte de lo que hablamos al inicio, de estas dos visiones, la visión lógica y la visión existencial. Ya sabemos que las dos visiones pues son, podemos decir, necesarias, no se contradicen, o sea, pueden convivir, porque sabemos que pues nuestro universo, nuestro mundo socialmente necesita unas normas, necesita unas ideas, pero sabemos que el ser humano en sí mismo, en su individualidad, tú mismo, tú misma, no soporta solamente la vida en ideas, sino que tienes un reto cada día que te despiertas, que es el reto de vivir. Muchas veces sí orientado por esas normativas, pero también muchas veces con una vida que trae contradicciones. Y eso es lo bellísimo, la dimensión dialéctica de la dimensión existencial de la visión del ser humano, que la vida está llena de contradicciones. Y la medida en que nosotros somos capaces de asumir esas contradicciones, evitando los calificativos de bueno o malo, es que podemos realmente hacer un proyecto de vida que nos lleve a mejorar. ¿Por qué digo esto? Porque para Jesús siempre todo ser humano fue una posibilidad. Y ver al más pecador, al más señalado, a la más señalada, a la que iban a apedrear, verla como un proyecto de salvación, verla como una posibilidad del amor, eso ayuda mucho a sanar el corazón, ayuda mucho a sanar la vida propia y la de otros, aprender a verse a sí mismo y al otro como posibilidad, que es lo que hemos hablado desde el comienzo, si ustedes se dan cuenta. Todo tenemos siempre estamos en la posibilidad. Entonces, ser hijo, ser hija de Dios, por ejemplo, ha sido el proyecto de vida de los santos que han descubierto que lo más grande que puede tener un ser humano es la identidad con Dios. Y por eso iniciaba esta intervención, este compartir con ustedes, con el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, del 1 al 12, donde está el discurso programático de Jesús para todos los discípulos y discípulas que pretendan seguirle a lo largo del tiempo. Y por tanto, si tú eres creyente, si yo soy creyente, ese es el camino de perfeccionamiento, es el camino que nos hace ser mejores. Ya hablando de una forma más concreta, quien entiende a Jesús, entiende el camino de las bienaventuranzas. ¿Tú quieres saber qué espera Dios de ti? Aprende las bienaventuranzas, y más que aprenderla como una idea, es tomarla como una opción de vida, es tomarla como una decisión de existencia, que va a marcar todo lo que tú eres, todo lo que haces, y que es cuando tú te vas a dar cuenta que realmente estás en esa dimensión de ser mejor, de mejorar. Porque aquí ya no solamente estaremos hablando de un proyecto de vida para este planeta Tierra, para esta existencia terrena, sino que la estás proyectando, estás lanzando la cuerda más allá, que es la cuerda que jalonaría hacia la vida eterna, una vida eterna que ya ha sido señalada por Jesús, una vida eterna que ya es de Jesucristo, tiene su razón de ser, tiene su sentido. Entonces, esto a nosotros nos abre una dimensión trascendental bellísima, nos abre una dimensión que incluso nos puede alentar a que seamos mejores y entender que la vida de todo ser humano siempre es una posibilidad, porque así la ha leído Dios y así la puedes leer tú y puedes ayudarle a muchas personas a leer la vida así. La vida de cada persona, de cada ser humano, como una posibilidad.
Por eso nosotros jamás hablamos de condenados. La Iglesia Católica no habla de condenados, sino que habla de santos. La Iglesia nunca te va a decir a ti tal persona está en el infierno, ¿sí? Porque no entendemos dentro de la misericordia de Dios cómo ha sido acogido todo ese proyecto de vida de esa persona. Pero la Iglesia sí te va a asegurar siempre quién está en el cielo por la santidad, por el proyecto de vida que demostró en la existencia. Además porque Dios es Dios de las posibilidades. Dios en su misma misericordia es el Dios de la posibilidad, es el Dios que te permite entenderte que has caído y que te puedes levantar, que siempre te puedes reconstruir, que siempre te puedes resignificar, que siempre puedes ir más allá de la simple caída, que puedes ir más allá de los vicios, que puedes ir más allá de lo meramente que a veces lo que meramente en este mundo a veces se encajona en los moralismos. Ojo, la moral es muy importante y la moral realmente para alguien termina siendo algo esencial cuando vive las bienaventuranzas, cuando ya de forma natural es capaz de evitar la mentira, es capaz de evitar la injusticia, es capaz de evitar la impureza, es capaz de evitar por sí mismo el sinsentido, porque encuentra que Jesús le da sentido a toda su existencia y no tiene que estar repensando ni estar a cada rato dudando de cómo dar pasos para quedar bien con los demás, sino que ya con el solo hecho de quedar bien ante Dios primero, antes que ante los hombres, y me disculpan ese juego de palabras, pues ya descubre que vive una vida de mejora, que incluso termina siendo muy agradable para las personas que buscan realmente la luz. Entonces, es muy bonito entender que la vida siempre es posibilidad, que la vida se puede mejorar y mejorar para nosotros como creyentes es hacer propio el proyecto de Jesús que está planteado en las bienaventuranzas. Yo les invitaría como ejercicio para su reflexión, para sus casas, como lo quieran realizar, con toda la libertad, tomar nuevamente el texto de las bienaventuranzas, apropiárselo e incluso transcribirlo con la propia letra o mandar a hacer un póster o hacer algo que sea significativo en tu vida. Y si para ti como discípulo o discípula del Señor es importante ese proyecto, colocarlo en un lugar visible de tu habitación, en un lugar visible de tu casa o en un lugar donde tú continuamente te recuerdes a ti misma, que ese es el camino que tú quieres trascender, que ese es el camino bienaventurado y bienaventurada que quieres tener. O sea, para nosotros en clave cristiana, ser mejores se traduce en ser bienaventurados en el presente y de forma espectacular, magnífica en el futuro que nos apremia pues con la vida eterna. Que el Señor les bendiga. Espero que estas palabras hayan sido de servicio para ustedes. Humildemente he querido compartir pues algo de lo que tengo dentro de mis desarrollos de facultad. Cuando doy por ejemplo esta clase de proyecto de vida en la universidad, pues he tratado de hacer un pequeño resumen con ustedes de cómo se puede mejorar. Si hay dudas, si hay sugerencias, pues humildemente estoy abierto a ellas, pero créanme que de todas formas lo que he tratado de hacer con ustedes es un ejercicio de compartir con todo el amor posible, pues lo que se entiende desde la antropología cristiana e incluso desde la antropología filosófica, la capacidad del ser humano de mejorar. Que Dios les bendiga, la Santísima Virgen María les acompañe en este proceso de mejorar desde la palabra de Dios, de mejorar desde lo social, de mejorar desde la vida parroquial, de mejorar como personas, como seres humanos que son. Hasta luego y hasta una próxima ocasión.